Listo, estamos en vivo. Perfecto. Muy buenos días, queridos varonautas. Esperamos que se encuentren de maravilla. Vamos a salir a hablar un poquito sobre las expectativas de esta semana. Son las 7:46, 7:47. Por cierto, les quiero presumir el reloj que nos patrocinaron nuestros amigos del corporativo de Kitsani en una plática increíble que tuvimos el día viernes por allá. Y el día viernes, como tuvimos ahí varias actividades, también por eso tuvimos ahí un poquito de fallas técnicas en la tarde para ver el cierre semanal y el análisis técnico bursátil de cómo habían terminado los índices la semana anterior. Pero bueno, semana nueva, nuevos bríos. Aquí estamos listos para darle con toda la actitud. Eso es, con todo. Bueno, pues arrancamos. ¿Qué podemos esperar esta semana? Bolsa Nacional. Bolsa Nacional, tenemos ahí un conflicto, mi querido Carlitos. Habíamos estado hablando las últimas semanas de que parecemos ya una fotografía que nos movemos entre los 52,000 y los 53,000. Finalmente el viernes se alcanzaron 53,300, pero yo creo que esta semana vamos a mantenernos igual en el mismo rango, entre 52 y 54, a menos que sucediera algo fuera de serie. ¿Qué podría ser ese algo fuera de serie? Que ahorita México va a estar, al menos Banco de México, va a estar teniendo que subir las tasas de referencia al mismo ritmo que las comience a subir la FED. Nosotros recordemos que no tenemos un diferencial tan amplio como lo tiene Estados Unidos, que tiene tasas en cero e inflaciones ya casi en 8, tienen ahí 8 puntos de gap, nosotros estamos en 6 versus 7.22 que está la inflación. Entonces también tiene un poquito de margen, incluso para tener sesiones de Banco de México en donde no aumenten la tasa, pero yo creo que lo que van a hacer es aplicar el mismo mejoral que esté aplicando la Reserva Federal de Estados Unidos. Si suben 0.25, México va a aumentar 0.25, pero también si homologaran el 7.22 con 7.22 o con 7.25, pues estarían incurriendo en lo que se llama la ley de Taylor, no confundir con Frederick Taylor, el padre del análisis administrativo y la administración científica, sino así se llama la ley de Taylor, cuando un gobierno federal decide establecer la misma tasa de referencia al mismo nivel de inflación. Funcionaba en el siglo XX a principios y ahorita estaban hablando en algunos analistas que podría ser lo mismo Banco de México. Yo lo veo muy peligroso porque recordemos que la tasa de referencia o la tasa de interés, pues es finalmente el precio del dinero, el precio que se establece el dinero. Y entonces ponerlo al mismo nivel de la inflación, pues nos llevaría a una inminente recesión. De por sí estamos expuestos a una recesión mundial y pues vamos a tener efectos en México también por consecuencia del fenómeno global, como para nosotros también empujar y desde aquí, desde el interior del país, estar empujando a que nos vayamos más aceleradamente a una recesión. Entonces esperemos que se la lleven con calma y también esperemos que al bajar un poquito los precios de combustible, diluyéndose el problema de la guerra, pues también comience a bajar un poquitín la inflación y no se vean obligados a subir tantísimo la tasa de referencia en nuestro país. Así es. Ahora, el dólar, finalmente la semana pasada que estuvimos por arriba de los 21, 21.30, por allá, finalmente cerramos ya en 20.89. Entonces ya comenzó a regresar un poquitín la calma. Sin embargo, pues 20.89 sigue siendo un nivel pues bastante relevante. También, ¿qué va a depender de esto? En la medida que vayan aumentando las tasas de los bonos en Estados Unidos, se va a fortalecer el dólar. Ojo, no es de que esté débil el peso, es de que si se fortalece el sistema financiero de Estados Unidos, evidentemente el dólar se fortalece ante todas las monedas del mundo y pues incluyendo México, ¿no? Así es. Oye, por ahí dicen que los futuros van mixtos. ¿Qué quiere decir eso? Pues fíjate que abrieron, como futuros sí operan desde ayer, abrieron ayer un poquito a la alza. Y yo creo que eso, Carlitos, puede obedecer a que esta semana va a haber muchas cosas en Estados Unidos. Yo creo que es la semana más crucial en todo lo que va del año. Recordemos, para las bolsas, tenían yo creo que más de 2, 3 décadas que no abrían tan mal en un principio de año. Después de cómo cerramos el 2021, no habían abierto tan mal en los índices sobre todo y la volatilidad de muchas acciones aisladas. ¿Qué sucede también? El Customer Price Index, este que nos marca la inflación en los Estados Unidos, fue publicado el día 10 y
ni más ni menos nos hablaba de andar entre 6, 6.5. Con el aumento del precio de todos los combustibles y los energéticos, pues también todos los commodities subieron de precio. Por lo tanto, la inflación que arrojaron al cierre del mes de febrero fue de 7.9. ¿Esto qué nos lleva? Pues a lo que más nos temíamos, ¿no? Que fueran a empezar los locos de la Fed y los salvajes analistas a querer 5, 6 o 7 subidas de tasas de referencia en Estados Unidos. Sí se entiende esa necesidad. Recordemos que ese 7.9 es una inflación muy alta que habían mantenido controlada, pero que no se veía desde 1982. Era otro mundo. Ya sé que tú y yo ya habíamos nacido, Carlitos, somos bastante viejitos ya, bajita la mano, pero desde 1982 no había una inflación tan alta. ¿Quién era el presidente en ese entonces? Era Ronald Reagan, ¿no? Entonces, ¿quién era su titular de la Fed? Era Paul Volcker, este señor que cuando murió por ahí del 2019, incluso hasta tuvo como honores porque se le consideraba un héroe, el héroe que logró domar la inflación. ¿Cómo lo lograron en ese entonces? Fuertes subidas de tasas de interés de 50 puntos porcentuales, de un punto directamente, y así lo fueron llevando hasta que, pues obviamente llevaron al país a una fuerte recesión. En aquellos años se hablaba mucho de una recesión, un punto en el que llevaron la tasa de referencia hasta 22%, o sea, altísimo. ¿Qué sucedió? Que finalmente lograron domar la inflación y ya cuando llegó por ahí del 1987 Alan Greenspan, ya entró en un periodo que se llamó el periodo de consolidación, el periodo de moderación. Ya habían domado fuerte la inflación y entonces se consideraba este señor Paul Volcker como un héroe de la economía estadounidense. Tan es así que ya cuando estaba de presidente Barack Obama, todavía lo mandó a consultar varias veces y lo contrató como asesor externo para que lo ayudara a determinar algunos controles pues de control de precios de bienes y servicios para bajarle tantito a la inflación. Pero, ¿qué resulta, Carlitos? Que esa fue una inflación que se vivió en los años 80. El viernes en la plática que tuvimos allá con nuestros amigos del corporativo de Kitsania, les hacíamos mucho énfasis en que el mundo ha cambiado, la pirámide generacional, la pirámide demográfica, mejor dicho, ha cambiado por completo. Antes existía una base de esa pirámide muy, muy sólida y muy amplia, y la gente de adultos mayores era, pues la verdad, relativamente bajita. De hecho, tenía forma de pirámide. Ahora realmente estamos como en un rectángulo porque se ha reducido la base ya no hay una fuerte base de jóvenes trabajando, aunque sean población económicamente activa. Están postergando un poco más entrarle a los guamazos de trabajar porque están pues ahora estudiando un poco más, o hay mucho el fenómeno de lo que se le llama el nini, o muchos también con el tema de emprendimiento y todo esto, pues no están siendo activamente una contribución fiscal y monetaria también a sus hogares. Y esta pirámide, lo que era antes la base muy, muy amplia, ahora esa base ya están envejeciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que los que son adultos mayores, pues ya no son población económicamente activa, pero aunque no contribuyen, sí siguen consumiendo. Entonces también, pues eso te genera mayor demanda y también recordemos que hay en Estados Unidos, en México y en muchos lugares, pues hay apoyos o como tipo subsidios al adulto mayor y entonces eso también genera mayor circulante y por eso también viene el periodo inflacionario a ser muy diferente a cómo se podía manejar en los años 80. Es decir, tenemos menor población económicamente activa. Y estos adultos mayores, al igual que pues, los jóvenes y los niños y todo el mundo consume bienes y servicios, pero el adulto mayor sigue consumiendo mucha seguridad social. Entonces, el consumo sigue siendo muy alto, el circulante sigue siendo alto, pero la producción está siendo cada vez más escasa. Y ahora, si a esto le sumas que la producción es escasa, el precio de los combustibles está altísimo, las materias primas están altísimas y la mano de obra, porque los jóvenes cada vez tardan más en entrar al tema laboral, pues entonces esto nos está ocasionando algo que nunca habíamos visto y voy a poner ahí en jaque, voy a estar muy pendiente para hablar de la próxima semana de cómo trataron de resolver en la Fed este fenómeno de la inflación, porque si quieren empezar a subir punto 50 o punto 25 cada sesión, pues nos van a llevar a una recesión. Es inminente la recesión. Ya ni siquiera podríamos decir que no sabemos cuándo. Es inminente, ya no tarda en entrar en periodo de recesión el planeta. Entonces, pues a mayor subida de tasas o a mayor porcentaje
en los puntos base de referencia que quieran subir las tasas, va a haber recesión. Ahora, con esa recesión, como hay menor producción, va a haber un estancamiento y ese estancamiento más inflación nos va a producir también la estanflación. Entonces es un año bastante complicado. ¿Cuándo viene el primer aviso de cómo viene el agua? Mañana 15 y el miércoles 16 es la reunión del Federal Open Market Committee de la FOM para ver qué decisiones van a tomar en este sentido. Así es. Nada más recordarles a nuestros aeronautas, Poncho, que esta pirámide también se ha visto, ya no es una pirámide, ya es más una vasija. Y ya todo lo que dijiste es en parte porque ya no hay pirámide, pero también recordemos que es la informalidad, ¿no? Mucha gente, les estamos poniendo en la pantalla la pirámide que antes era, mucha fuerza laboral joven, mantenían a los de arriba, ¿no? El Estado vio que esta pirámide cambió, ya es como, ya no es una pirámide, ya es como, pues casi una vasija, un rectángulo, parte por lo que dijiste y parte porque muchas personas pues ya están en México desgraciadamente en la informalidad y pues no cooperan a la seguridad social de los de arriba, ¿no? Entonces, esto pues va a complicar más las cosas para la gente que nos escucha, que es muy joven, ¿no? Y que está por retirarse, pues recordarles que ya no tendrán sistema de pensión o de jubilación como antes, sino que son cuentas individualizadas y cada quien se llevará lo que ahorre en su vida laboral, ¿no? Correctísimo, querido Carlitos. Y pues como efecto secundario también de todo este sistema de alza de tasas y de la forma en la que van a querer controlar la inflación, pues también nos trae muy movidos en el mercado bursátil, ¿no? Todos los índices traen una alta volatilidad, pero en realidad no es tanto que el índice lo esté, es de que tenemos acciones en las cuales son muy hype para los inversionistas y vemos acciones como Amazon o como Tesla que un día sube más 10 y al otro día baja menos 10. Entonces, hay mucha volatilidad en las acciones aisladas y eso nos viene a repercutir en suma a que tengamos pues mucha volatilidad en los índices, al menos en los tres más representativos, ¿no? Standard Poor's, Nasdaq y el Dow Jones. ¿Qué pasa también en el Standard Poor's? Que con este tema de la subida de tasas, pues puede haber movimientos fuertes esta semana. Esta semana también, aparte de que tenemos el día 15 y 16, o sea, martes y miércoles, la reunión de la FOM y un posible anuncio pues de amenaza de que ya van a empezar a subir las tasas. También el viernes tenemos, viernes 18, tenemos el fenómeno del triple witching, que es cuando expiran los contratos de opciones, los contratos de futuros y los contratos de opciones sobre futuros. Antes de que llegue ese día, podría haber unos movimientos fuertemente bruscos en todos los mercados, al menos en los tres índices, pues que de los cuales nos basamos para hacer nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque mucha gente está apostando a que puede venir una caída muchísimo más fuerte de lo que se suscitó antes del 24 de febrero, que es el día que se dio la invasión de Rusia a Ucrania. Pero van 2 o 3 veces por día que, ejemplo, en el Standard Poor's, el índice trata de perforar los 4.200 y rebota, lo cual lo consolida a los 4.200 como una fuerte resistencia y en caso de que no la perforara de aquí al jueves, el viernes expiran los contratos de futuros de opciones y de opciones sobre de futuros y entonces ahí podría producirse un brusco rebote a la alza, tal vez no hasta los 4.800 con los que cerró el 2021, pero sí podría haber un fuerte rebote que podría también tranquilizar a los mercados. Ahora, si rebotaran muy fuerte los índices, tal vez la tasa de los bonos a largo plazo podría reducirse un poquitín. Entonces el dólar se debilitaría un poco como a 20.50 y entonces habría ahí un equilibrio casi pre-invasión rusa. Entonces, este escenario pues no es tan bueno porque recordemos que el escenario previo a la invasión pues era a la par nuestro escenario post-COVID. Entonces, han sido años difíciles, ahí vamos avanzando. Afortunadamente ya se está perdiendo también un poquito el miedo. La gente que se espantó con la caída y que decidió salirse, el mercado va a llegar a un punto de esta semana que va a tener un subidón para barrerlos y para dejar, pues ahorita ya solo el mercado un poquito más equilibrado entre los bear y entre los bull y que tengan de esa forma, pues ahora sí, esperar las subidas de las tasas y ver cómo se va a comportar el mercado ya en el resto del año. Porque también les tengo un dato. Es el peor inicio del año por ejemplo, para el Standard Poor's, pero las veces previas
las antecesoras en cuanto a malos inicios de año, todos esos años subió a partir del mes de marzo y abril y cerró los años netamente positivo. Yo no creo que esto vaya a ser la excepción, yo creo que están los elementos dados para que se dé, pero pues nos sigue afectando un poquitín la guerra, ¿no? El mercado descuenta previamente todo lo que son noticias y a veces se mueve al son de las noticias, pero también la guerra parecía el viernes que ya estaban las cosas un poquito más calmadas, se hablaba el jueves anterior de un posible acuerdo diplomático, pero ¿qué sucede? Que el domingo ataca Rusia una base militar ya cerquita de Polonia. Estados Unidos ya dijo, no me voy a meter en Ucrania, pero si toca 1 milímetro del territorio OTAN, sí voy a actuar. Entonces, esto nos viene otra vez a mover el piso. El activo refugio por excelencia, el oro, que parecía que esta semana iba a bajar ya a los 1900, con estos sucesos de ayer volvió a incrementarse y ya va rumbo a los 2000. Entonces, estamos en manos pues de lo que suceda en la guerra, pero creo que tenemos todas las bases firmes y fundamentales para esperar que esta semana pueda haber un cambio positivo en nuestros índices consentidos. Bueno, también recordarles que hoy hay una cuarta ronda de conversaciones entre funcionarios de muy alto nivel de Rusia y Ucrania, donde están proponiendo llegar al alto al fuego en esta guerra que ya lleva pues 18 días, ¿no? Más o menos. Entonces, ya para despedirnos, recuerden, el tipo de cambio amaneció 20.90 después de estar los 21 y fracción. Como dijo Poncho, podemos esperar 20.50 por ahí del miércoles o jueves. El petróleo pues sigue arriba de los $100. El oro abajito de los 2,000. El IPC pues amaneció a la baja, como ya dijiste, ¿no? Por ahí de los 53.300 y Estados Unidos Standard Poor's 500 un poquito arriba, ¿no? De los 4.200 sin llegar a estos 4.300 que mencionabas. Y el Bitcoin pues sigue subiendo en los 38.800. Recordemos que estaba en cerca de los 44.000, 45.000, tuvo una bajada muy importante, ya se va recuperando, ¿no? Pues creo que esto ha sido un buen arranque, una buena sesión de información, Poncho. Estemos muy atentos y a ver qué nos depara para el viernes, ¿no? De acuerdísimo, mi estimado Carlitos, vamos a darle porque viene una semana bastante interesante. Estamos aquí por cualquier cosita pendientes, varonautas, cualquier cosa que suceda extraordinaria, les estaremos informando y nos vemos el jueves porque continuamos con nuestra celebración en el mes de la mujer con una invitadaza que no les digo quién es, pero va a estar el programa de peluche. Así es. Pues buena semana a todos, inicien con muchas ganas, trabajando, disfrutando. Nos vemos. Que tengan una muy bonita semana, varonautas. Adiós.